Muy buenos días, estamos por aquí nuevamente sintonizando esta nueva serie que tenemos y bueno, vamos a continuar con el episodio número 2, que en esta ocasión se llama Levántate y resplandece porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Gloria a Dios. Para esto voy a presentar a mi invitada que está aquí conmigo, va a saludar nuestra hermana Marixa Mateo. Dios le bendiga a mi pueblo, Dios le bendiga. Estamos aquí agradecidos del Señor para así compartir con ustedes una palabra que será de gran bendición para nuestras vidas. Amén, así es. Y para esto vamos a ir a la palabra. Ya la leía anteriormente, la mencioné, pero vamos a retomarla. Vamos a la palabra del Señor en Isaías 60. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La futura gloria de Sión. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. No te pedimos que la bendiga porque ella es bendita y sagrada, sino que nos des el denuedo, la sabiduría, el entendimiento para que ellas nos ministren y podamos aprender de ellas y sobre todo ponerlas en práctica. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando vamos a la historia del pueblo de Israel, vemos que esta promesa se ha dado al pueblo de Israel. Y si vamos al capítulo 59, vemos que este pueblo viene de haber estado cautivo por el pueblo de Babilonia y se habían apartado porque el cautiverio les hizo alejarse del Señor, les hizo olvidarse de la ley de Dios. Y aún después de ya haber sido libres, seguían apartados de los estatutos del Señor, vivían en idolatría. Y vemos que en el capítulo 59 ellos deciden confesar sus pecados, en Isaías 59. Confiesan sus pecados al Señor y se arrepienten. Entonces el Señor decide redimirlos de ese tiempo en el que ellos estuvieron apartados, lejos de las promesas de Dios. Y cuando los redime, Él mismo dice: yo mismo me levantaré y los voy a redimir. Luego les da esta promesa que estamos leyendo, que es la que está en Isaías 60. Luego de ellos haber estado apartados, retomamos nuevamente, se confesaron delante del Señor su pecado y el Señor los redimió. Y como consecuencia de redimirlos, les dio esta promesa y les dijo que ellos iban a ser la futura gloria de Sión, se iba a ver sobre ellos. Les dijo: levántense y resplandezcan porque ha venido su luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ustedes. Amén. Dígame, a ver, hermana. Amén, amén, así es. Vemos que ya el Señor le había dado esa promesa de que ellos iban a ser luz. En Isaías 9, versículo 2, el Señor le dijo: el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Es decir, que antes de que ellos fueran llevados al cautiverio y estuvieran pasando por la separación del Señor, ya Dios le había dado esa promesa de que ellos iban a ser luz. Ellos iban a resplandecer. Estaban en oscuridad, pero tenían una promesa, había una esperanza. Amén. Y vemos nosotros que esa promesa es para el pueblo de Dios, para nosotros hoy en día. Amén. Vemos que el Señor le había prometido que ellos iban a tener el Salvador, que es la luz del mundo, Jesucristo. Iba a venir a ellos para hacer luz a su pueblo y por tanto ellos iban a ser luz de las naciones. Pero vemos que esto no se cumplió en su totalidad porque muchos de ellos no recibieron a Jesús. Entonces nos preguntamos hoy, si lo vemos al pueblo del Señor, ¿por qué aunque hay muchos hermanos que van a la iglesia, no todos
son la luz de Cristo en el mundo. No en todos se ve la obra de Dios. ¿Por qué sería esto, hermana? Porque al igual que en el pueblo de Israel en aquel tiempo, no todos se convirtieron de todo corazón al Señor, no todos recibieron al Mesías. Pues no todos hoy se convierten a nuestro Señor Jesucristo de corazón, porque no creen en la palabra, especialmente la palabra del Señor, es la que nos hace a nosotros conocer a Jesús. Entonces vemos que la mayoría de personas están en la iglesia y no resplandecen porque siguen en sus propios argumentos. Amén. Hay impedimentos, ¿verdad?, que tenemos nosotros que no nos ayudan a llegar donde el Señor quiere. ¿Cuáles serían esos impedimentos que nosotros podemos mencionar? Uno de los puntos en el cual la persona no llegan a recibir la luz de Cristo a plenitud es por la dureza de corazón. El pecado endurece el corazón del hombre, no lo deja que la palabra de Dios obre en ello. No hay cambio, no hay transformación, porque tan solo son oidores de la palabra. No la llegan a poner en práctica, no somos hacedores. Y solamente hay cambio cuando tú vives la palabra, cuando la palabra se hace en ti realidad. Entonces ahí comienza el Señor a trabajar en el hombre. Amén. También entiendo que lo que no nos permite ver el cambio y la transformación tiene que ver con esos argumentos, ¿verdad?, que vivimos batallando con la palabra. Nuestros argumentos humanos de que no tomamos la palabra y nos disponemos a cumplirla, sino que la cuestionamos muchas veces, contendemos con ella, entendemos que nos exige mucho, que es demasiado pesada la responsabilidad. Sí, mayoría del pueblo de Dios se queda viviendo bajo los rudimentos del mundo, el sistema del mundo, la enseñanza que ya tenía como que traímos nosotros. Todo es un cambio. Para poder resplandecer en el camino del Señor, en el llamado del Señor, es un cambio de vida, es una decisión. Hay que dejar tu vida, tu conocimiento, todo cuanto tú tenías como bueno y válido, como dijo Pablo, todo lo que he tenido lo he dejado por pérdida. Lo he dado por pérdida, lo he dado por basura. El conocimiento que yo tenía antes, todo eso, ya yo ahora decido dejarlo aquí para comenzar a vivir conforme a lo que dice la Escritura. Amén. Así es, debemos dejar esa desobediencia y someternos a la palabra. Dice que nos sometamos a Dios y resistamos al enemigo. Y creo que la parte que al cristiano se le hace más difícil es someterse a la palabra, porque sabemos que la palabra es hermosa, pero a la hora de practicarla, como dice la palabra, es amarga, como dijo Jeremías, comí el rollo y fue dulce al paladar, pero cuando lo ingerí fue amargo. Porque cuando nos toca llevar la palabra a la práctica, nos cuesta. Y creo que ahí es que la mayoría nos quedamos en stop, como que no avanzamos, porque nos cuesta poner la palabra por práctica, ponerla en práctica, por obra. Pero vemos, ¿verdad?, que aún así en la palabra tenemos un ejemplo de un hombre que se dejó procesar, se dejó cambiar para hacer luz, y podemos hablar de José. Sabemos que José, con un llamado poderoso de Dios para liderar un pueblo, pero ¿qué proceso tuvo que pasar José? Ciertamente vemos que él entró en el proceso del cambio, de la transformación, como usted dijo anteriormente, de dejar los rudimentos viejos del mundo y ser ese nuevo hombre que la palabra nos llama a ser, esa vasija nueva, ese odre nuevo para el vino nuevo. Porque sabemos que él viene de una familia donde era muy sobreprotegido por su padre, era siempre cuidado, amado, y bueno, el Señor permite que pase por un proceso que nosotros de leerlo, de escucharlo, decimos, bueno, un proceso bien difícil, te alejan de tu familia, de tus hermanos, y te toca estar en la cárcel, pasar muchas situaciones, pero ¿por qué el Señor, verdad, permitió todo esto? Entendemos, lo vemos al final el propósito, pero a veces se nos dificulta entender que también eso pasa en nuestra vida. Así es, el Señor
nos permite entrar en un proceso de cambio. Y para que haya cambio siempre tiene que hay un dolor, porque hay que dejar, hay que quitar. Y vemos que José nos da una enseñanza a nosotros del trabajo que Dios hace en la vida de todo cristiano. El Señor comienza y lo primero fue que José fue separado de su familia. Hubo una separación de sus seres queridos, de aquellos que lo sobreprotegían. ¿Qué sufrimiento no pasó José al ser separado de su familia? Era un joven que no sabía él defenderse y tuvo que experimentar todo eso, tuvo que aprender, tuvo que formar su carácter. Amén. En el proceso Dios lo fue trabajando y le fue formando el carácter y también lo fue enseñando, porque hay enseñanza, aunque duela, pero hay una enseñanza que será de gran beneficio, porque usted será una luz para otra persona. Tan solo por el camino que has recorrido, la experiencia con el Señor, la dependencia de Jehová, de nuestro Dios Todopoderoso, en el camino donde tú tuviste necesidades, que solo el Señor pudo suplirla, esos conocimientos, ese tiempo, esa vivencia, es la que te hace depender de Dios, es la que te hace decirle a otra persona: conozco a un Dios todopoderoso que en este momento te veo pasando por esa prueba, por esas tribulaciones, pero yo te puedo decir que solo si camina con Jesús se tiene victoria, porque Amén. yo ya pasé, y eso pasó con José. Amén. Él tuvo que recorrer su camino. Exacto. El camino del proceso. Así El desierto. A muchos no nos gusta el desierto, pero sin desierto no hay cambio, no hay transformación, porque como usted dijo, usted mencionó, en el dolor es que las personas cambian y reconocen. A nosotros nos gustaría que nos dijeran, no, en el momento de alegría, de gozo, bueno, el Señor nos puede enseñar, pero no. El ser humano aprende en el momento de la necesidad, de la dificultad, del dolor. Ahí es que le da valor a lo que tenía y ya no tiene. Sabemos que este joven tenía una vida muy acomodada, un papá que te ama, que te da todo, tú eres la luz de sus ojos, y de repente ya estar en una cárcel. Es formar un carácter, una autoridad. ¿Pero por qué? Porque el Señor, una identidad, porque el Señor sabía que era necesario, Él lo iba a necesitar para la posición que Él le tenía. Así es. Y así es como resplandecemos cuando pasamos el proceso y ya luego hay un testimonio de vida. Exacto. De la obra de Dios en nosotros. Ahí podemos ver el resplandor del Señor en la vida de alguien, ver esa luz, ver cómo la gloria del Señor se ve en otra persona, pero es por su proceso, por la vida que le ha tocado. Porque ha visto a Dios en la necesidad glorificarse, porque ha visto a Dios en el desierto suplirle, ha visto a Dios, y como lo ha visto, puede verse la gloria de Dios en esa persona. Y con José un punto muy importante, saber que fue la gloria de Dios resplandeció sobre él, porque él viene de una familia donde él es un joven muy amado por su padre, muy protegido. Los hermanos iban todos al trabajo, pero él se quedaba con su padre, porque el papá tenía un amor especial para él. Entonces el Señor tenía que llevar a José a un punto en el cual reconociera que para el Señor no hay acepción de personas. Dios todos somos iguales, aunque Él tiene hijos especiales por la obediencia, pero vemos que José aprendió a obedecer la voz de Dios, a conocer al Señor en medio de su proceso. Amén. Porque allí en la cárcel no tenía un padre, no tenía una madre, pero tenía un Dios todopoderoso en el cual él depositaba su confianza. Amén. Así él aprendió a conocer a Dios. A tener esa cercanía con el Señor. Y bueno, eso es lo que esta palabra nos dice. Nos dice que nos levantemos y que vamos a resplandecer, porque la luz de Cristo ha venido sobre nosotros y su gloria se verá en nuestra vida. Pero esta gloria y esta luz se va a ver cuando haya un testimonio de mi caminar y mi cercanía con el Señor. Así que a ti, pueblo de Dios, te invitamos a que no te resistas al proceso, no te resistas al cambio, porque es la manera en la que el Señor va a hacer de ti un testimonio donde se vea su luz, donde se vea su gloria y resplandezca sobre tu vida la obra de Dios.
Bueno, estamos muy agradecidos de que se hayan quedado con nosotros en sintonía y esperemos que esta palabra haya sido de gran bendición. Nos vemos en el próximo episodio, que es nuestro tercer episodio en la próxima semana. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bye, bendiciones. Dios bendiga.